Sí, vamos a entonces, empecemos la academia hoy día sobre Sansón. Aprenderemos, ¿cierto? Bueno, entonces, con la oración vamos a empezar. Oremos juntos. Dios Padre, quien tiene mucho amor, te damos gracias, primeramente por tu salvación, que es tan grande, preciosa, porque nosotros teníamos que ir al infierno, no sabíamos a dónde teníamos que ir, pero tú manifestaste siendo la palabra en nuestra vida y tú nos enseñaste quiénes somos. Teníamos que ir al infierno. Ahí tú llegaste a nuestra vida con el Evangelio que fue cumplido por Jesucristo en la cruz. Él derramó toda la sangre para quitar todos nuestros pecados. De esa manera tenemos la vida eterna. Así que te damos gracias. Hoy día estamos aquí con los hermanos de la Iglesia de Ecuador para aprender la Biblia. Nos falta mucho, así que siempre necesitamos tu ayuda, tu entendimiento. Ahora queremos empezar. Toda la cosa te la dejamos en tus manos poderosas. En el nombre de Jesús, quien nos ama, hemos orado. Amén. Hoy día sobre Sansón vamos a aprender. Busquemos Jueces. Libro Jueces, capítulo 14, versículo 1 y 2. Jueces, capítulo 14, versículo 1 y 2. Seguro todos saben que Sansón es uno de los jueces, ¿cierto? Jueces, capítulo 14, versículo 1 y 2. Leamos un todo. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Ah, la semana pasada también aprendió sobre uno de los jueces, se llama Gedeón. Generalmente se dice que había 12 jueces, pero incluyendo Eli y Samuel, podemos contar hasta 14 jueces. Sansón era último juez entre 12 jueces, o sea, antes de Eli había Sansón, era último juez entre 12 jueces. Hoy día no vamos a aprender cómo era la vida cómo la historia de Sansón, sino por medio de él vamos a aprender qué cosa podemos aprender para nuestra vida cristiana, porque solo para aprender la historia, cada uno leyendo la Biblia podrá saber fácilmente, podrá entender fácilmente. Si uno lee de este capítulo 13 hasta 16 de Jueces, ahí sale detalladamente sobre la historia de la vida de Sansón. Solo iría por medio de él, especialmente por la equivocación de Sansón, vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. Primero, Sansón era nazareo. Nazareo significa una persona separada y consagrada especialmente al Señor. O sea, una persona separada, distinguida para el Señor. Se llama Nazareo. Aquí vamos a dejar marcado y busquemos. Aquí tiene que dejar marcado y busquemos Números capítulo 6, versículo 2. Números capítulo 6, versículo 2. Capítulo 6, versículo 2. Yo voy a leer. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o a la mujer, que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Aquí sale sobre Nazareo. Aquí dice el hombre o la mujer que se apartare. O sea, uno quiere llevar una vida separada de este mundo. Uno quiere llevar una vida especial para el Señor. Este momento podía hacer un voto de Nazareo. O sea, decidiendo un cierto tiempo,
uno tiene que evitar tres cosas. Aquí abajo sale las tres cosas que tiene que evitar mientras el tiempo decidido. Por eso, uno para hacer algo para el Señor o para, de verdad, para dedicarse más al Señor, decidiendo un tiempo, tenía que evitar tres cosas. Se llama el voto de Nazareo. Vamos a ver, número capítulo 6, versículo de 3 hasta 8. Aquí sale tres cosas que tenía que evitar, siendo Nazareo. De 3 a 8, yo voy a leer. Se abstendrá de vino y de sidra. No beberás vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerás uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el huevo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, te hará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Aquí sale tres cosas que tenía que evitar cuando ha hecho el voto de nazareato. Número uno, ¿qué? Se abstendrá de vino y de sidra. No puede comer ni un fruto que sale del árbol de uva. ¿Sí o no? ¿Qué significa esto? ¿Por qué tenía que alejarse de la cosa de uva? Según la Biblia, el vino o la uva indica la alegría, el gozo de este mundo. Siendo nazareo, tenía que evitar de la cosa de uva. ¿Qué significa? Tiene que evitar, tiene que alejarse de la cosa de este mundo, especialmente de la alegría de este mundo, del placer de este mundo. Tiene que alejarse. Número dos, versículo 5 dice, no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, no tenía que cortar pelo. ¿Qué significa esto? Eh, no cortando pelo significa uno está diciendo que Señor es el dueño de mi vida. O sea, Dios, Jehová es la cabeza mía. Yo voy a obedecer. No cortar pelo significa yo soy siervo de Señor, siervo de Jehová. Jehová es el dueño de mi vida. Por eso yo no voy a cortar el cabello. Yo voy a vivir siendo el siervo de Jehová. No pasará nada sobre su cabeza significa tiene que llevar una vida de obedecer la palabra de Dios. Número 3, versículo 6, dice así, todo el tiempo que se apartaré para Jehová, no se acercará a persona muerta. ¿Y qué significa esto? Tiene que llevar una vida totalmente diferente de la vida de los muertos. ¿Qué significa? De los que no tienen la salvación. Tiene que apartarse de la cosa corruptible, la cosa de este mundo. Por eso, este tiempo, cuando uno quería dedicarse más a Dios, tenía que decidir un cierto tiempo, por ejemplo, 30 días, 70 días, 100 días, a veces hasta 7 años. Durante ese tiempo, tenía que evitar tres cosas. Sansón también era nazareo. Vamos a ver, Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13, versículo 5. Jueces capítulo 13, versículo 5. Disculpe, ¿eh? Jueces capítulo 13, versículo 5, de 5 a 7. Yo voy a leer. Después,
perdón, capítulo 13, versículo de 5 a 7. Voy a leer. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dio su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por lo tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Aquí sale sobre el nacimiento de Sansón. Está diciendo que Sansón será nazareo. Aquí sale una cosa diferente, una diferencia entre los nazareos y el Sansón. Aquí sale una diferencia. ¿Qué diferencia sale? Generalmente, eh, la gente, ellos tenían que decidir el tiempo, el periodo. Yo, ¿no? 30 días, 70 días, 100 días, unos años, hasta 7 años, tenía que decidir un tiempo. Durante ese tiempo, tenía que evitar tres cosas. Pero Sansón era muy diferente. Él, aquí dice, versículo 7, parte última, dice así. Será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. O sea, él desde nacimiento estaba decidido, estaba escogido como nazareo. Desde que estaba vientre de madre, él era nazareo. Especialmente Dios así había hecho. No es que él mismo decidió, sino Dios había escogido como nazareo, desde nacimiento hasta la muerte. Sansón, así era. ¿Qué significa esto? Eso indica a los cristianos. O sea, Sansón es el modelo de los cristianos de la época del Nuevo Testamento. Nosotros, desde que hemos renacido, desde el renacimiento hasta la muerte, que somos nazareos, ¿sí o no? Tenemos que llevar una vida distinguida. No es que nosotros decidimos llevar una vida separada, sino por la sangre de Cristo, desde el nacimiento hasta la muerte, ya tenemos una vida separada. Podemos ir al cielo, tenemos una vida sagrada, pero de igual manera tenemos que llevar realmente una vida separada, como Sansón, desde el renacimiento hasta la muerte. Somos un hombre separado, ¿sí o no? Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Yo voy a leer. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí dice, eh, 2, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Dios nos ha llamado con su evangelio. ¿Para qué? Para que seamos santos. Ya somos santos. Tenemos una vida separada, distinguida. ¿Por qué? 100% podemos ir al cielo. Porque la sangre nos ha limpiado perfectamente. Así que somos santos. Sansón también, desde nacimiento era nazareo, como nosotros. Por eso, Sansón nació en la familia de la fe. Desde pequeño aprendió la palabra. Y él también
decidió vivir para el Señor. Igual manera, cuando fuimos salvos, como Nazareo, hemos renacido hasta la muerte. Entonces, en nuestro corazón, de verdad, tenemos que hacer el voto, ¿sí o no? Vivir para el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, como Nazareo. Por eso, por medio de Sansón, especialmente por su equivocación, podemos aprender qué cosa puede pasar en nuestra vida cristiana y qué es lo que tenemos que hacer para que no caigamos en la tentación de Satanás. Por medio de Sansón podemos aprender esas cosas. Ya, primero, podemos aprender el Satanás siempre ataca a los que tienen una vida separada, distinguida. Siempre ataca a los salvos. O sea, en nuestra vida cristiana siempre puede haber la tentación de Satanás. Vamos a ver otra vez el texto principal. Jueces capítulo 14, versículo 1. Texto principal, Jueces capítulo 14, versículo 1. Jueces capítulo 14, versículo 1. Leamos junto. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahí empezó el ataque del Satanás hacia Sansón. Ahí empezó el inicio de la equivocación de Sansón. Ahí empezó el fracaso de la vida cristiana de Sansón. Sansón nació como nazareo. Al principio seguramente se esforzaba vivir como nazareo, pero Satanás le atacó. ¿Cómo le atacó? ¿Con qué le atacó? Con la cosa pequeña, con la cosa pequeña. Descendió Sansón a Timnat. Sansón descendió a Timnat. Fue a Timnat. Timnat estaba ubicado entre la tierra de los filisteos e Israel. O sea, Timnat estaba en frontera de Israel, entre la tierra prometida de Dios y la tierra de este mundo. Ahí estaba Timnat. Sansón descendió allá. ¿Para qué? Para ver a este mundo. Para ver este mundo. Él no tenía que ir allá. No. Él no tenía que salir del lugar de Dios, de la tierra prometida de Dios. Él fue allá. Desde ahí inició el fracaso de la vida de Sansón. Sansón fue allá no para vivir, solo para ver, pero ahí inició. Ahí empezó el fracaso de la vida de Sansón. Como les dije, ese lugar estaba en la frontera entre la tierra de este mundo y la tierra prometida de Dios. Él fue allá. Él fue a un lugar incorrecto. Solo un momento. Solo un momento él fue allá. Pero ahí empezó. Por lo que él estaba en el lugar incorrecto, él podía ver la cosa incorrecta. Cuando uno no está en la iglesia, cuando uno sale de la iglesia, cuando está en un lugar incorrecto, primeramente el Satanás le va a mostrar la cosa incorrecta. Él había visto una mujer de las hijas de los filisteos, obviamente, porque él estaba en el lugar de este mundo, para este mundo. Él había visto una mujer. ¿Y qué había pasado? Cuando había visto la cosa incorrecta, entonces ahí entró el pensamiento incorrecto, el corazón incorrecto. Él se acercaba a la mujer gentil y ya empezó a gustarle. A él le gustó esta mujer gentil y él quería vivir con ella. Jueces capítulo 14, versículo 2. Yo voy a leer. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timna una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la tomes por mujer. Sansón no podía olvidar. ¿Ya? Él solamente fue allá un momento y podía ver una mujer gentil. Y él no podía olvidar de ella. Siendo nazareo, no podía llevar yugo con los gentiles. Siendo nazareo, no podía vivir con los gentiles. Pero él salió de su lugar
y podía ver la cosa incorrecta. Finalmente no podía distinguir la cosa correcta, la cosa incorrecta. Su vida se caía poco a poco más. Y ya él no se podía olvidar. Versículo 5. Te lo leo. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Descendió, ¿qué significa? Él continuamente iba allá. Al principio, solo para ver, fue allá, pero luego continuamente. Él no podía evitar de ir a ese lugar. Continuamente él cometía pecados. Finalmente llevó a su padre y a su madre. También dice, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía huyendo hacia él. Timnat, había viñas. ¿Qué lugar es viña? El lugar donde cultiva los árboles de la uva, ¿no? Se dice que Timnat era un lugar famoso de vino, de las uvas. ¿Qué significa? Ese lugar seguramente había muchas uvas. Había vino, había licor. Siendo nazareo, tenía que evitar que el fruto de la uva, ¿no? Pero él, yendo allá, finalmente pudo acercarse a muchas uvas. Él tal vez tomaba licor, vino, por lo que estaba en el lugar donde había muchas uvas. También, versículo 8, capítulo 14, versículo 8. Yo voy a leer. Y volviendo después de algunos días para tomarla. Primero, volviendo después de algunos días. Siempre iba allá, continuamente. Se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí, que en el cuerpo del león había un enambre de abejas y un panal de miel. En Timnat, él que había visto a un cuerpo muerto del león y ya lo tocó. Siendo nazareo, tenía que evitar el fruto de la uva, tenía que evitar el cuerpo muerto, pero él ya había violado. Al principio, solo él fue a Timnat. Solo una vez salió de su lugar donde tenía que estar. Desde ahí, el Satanás poco a poco arruinaba la vida de Sansón. Poco a poco le daba más tentación. Él quiso vivir con la mujer gentil. Se acercó al fruto de la uva y finalmente tocó el cuerpo muerto. Él ha hecho toda la cosa que no tenía que hacer siendo nazareo. ¿Y qué significa? El Satanás nos da tentación de hacer la cosa pequeña. Y finalmente nos da la cosa grande, la cosa grande. Al final, Sansón, ¿qué pecado cometió? Vamos a ver. Jueces capítulo 16, versículo 1. Jueces capítulo 16, versículo 1. Yo voy a leer. Fue Sansón a casa y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Él fue a casa. Timnat les decía que es un lugar que estaba en la frontera. Gaza es un lugar que está ubicado al fondo de los filisteos, en la parte más al fondo. ¿Qué significa? Sansón ya finalmente entró totalmente en este mundo. Y él había visto una mujer, una ramera. ¿Cómo se llama ella? Versículo 4. Leamos junto. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreb, la cual se llamaba Dalila. Sansón encontró a Dalila. Desde ahí él ya llevó una vida que totalmente arruinada. Seguro él ahora tiene mucha vergüenza. Sansón recibió, aceptó la cosa pequeña que fue a Timnat. La cosa pequeña él ya aceptó. Y finalmente su vida entera sea arruinada. Él fue hasta casa, totalmente se ha metido en la cosa de este mundo. Igual manera, Satanás, para hacernos caer, primeramente nos da la cosa pequeña. Nos dice, la cosa pequeña está bien, puede cometer pecado,
Por ejemplo, hoy día no hace falta ir a la iglesia. Solo un día puede faltar. Luego, ¿qué dice? Otro domingo no hace falta ir. Hay otro domingo, miércoles, otra reunión, ya, no participa. También, dice, solo hoy día puede andar con los amigos de este mundo. Solo hoy día puede tomar alcohol. Solo un vaso. No pasa nada. Así, primeramente, dos está tentación. La cosa pequeña. Solo hoy día. Solo hoy día, faltando la reunión, puede trabajar. Solo hoy día, faltando reunión, puede andar con los amigos de este mundo. Al principio, si recibe, finalmente el Satanás nos va a dar la cosa grande. El Satanás no solamente quiso hacer que Sansón cometa pecado 1 o 2 veces, sino él quería que Sansón totalmente se caiga en la tentación de Satanás. El Satanás quería que Sansón corte su pelo, rape su cabeza. Finalmente Sansón ya permitió que los filisteos raparan su cabeza. Como les dije, rapar cabeza, ¿qué significa? Ya, yo no voy a obedecer la palabra. Desde ahora, el Señor no es el dueño de mi vida. Yo mismo voy a controlar mi vida. Y yo mismo es el dueño de mi vida. Cortar el cabello significa abandonar totalmente la vida cristiana para el Señor. Sansón finalmente permitió que los filisteos cortaran su cabello. ¿Qué significa? Él ya decidió, él declaró que yo no voy a vivir más bajo control de Dios. Yo ya voy a abandonar. El Señor no es el dueño de mi vida. Él se rindió, abandonó su vida cristiana. Igual manera, el Satanás. Al principio nos da la cosa pequeña, pero si uno ya acepta, recibe, se cae en la cosa pequeña, finalmente el Satanás le dice, abandone, deje nomás la vida cristiana. Así es la estrategia de Satanás. Satanás no nos hace solamente cometer el pecado 1 o 2 veces, sino nos hace abandonar nuestra vida cristiana. Por eso, ¿qué dice la Biblia? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Busquemos. Cantares capítulo 2, versículo 15. Cantares capítulo 2, versículo 15. Cantares capítulo 2, versículo 15. Yo voy a leer. Gastadnos las horas pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Hay que cazar las horas. Las horas, un animal muy pequeñito, no se ve nada, pero si no lo caza, si no la caza, esas horas poco a poco va a comer la raíz del árbol de uva. Y finalmente ese árbol se cae. ¿No? Nuestra vida cristiana es como la viña que yo tengo. Mi hogar, mi iglesia, la viña que yo tengo. Pero si yo no caso las horas pequeñas, entonces ¿qué? En mi hogar, en mi iglesia, en mi distrito, no va a haber ningún fruto. ¿Por qué? Hay horas pequeñas. Porque ya aceptó, ya recibió los pecados pequeños. Por eso, es Satanás. Primero nos da la tentación pequeña. Y finalmente quiere que cortemos nuestros cabellos. Quiere que toda nuestra vida se arruine. Así quiere el Satanás. Sansón finalmente enseñó el secreto de su fuerza. ¿Qué significa él? Ya decidió abandonar la fe. Él había confesado que el Señor no es el dueño de mi vida. Así, por la equivocación de Sansón, primeramente podemos saber que el Satanás nos ataca. ¿De qué manera? Primeramente dándonos los pecados pequeños, tentación pequeña. Y segundo, el Satanás nos ataca, nos da tentación
infatigablemente, incansablemente, o sea, continuamente, siempre. Cuando el Satanás ha visto que Sansón fue a Timna, él seguro pensaba que, Sansón ya se ha caído en la tentación pequeña. Desde ahí, Satanás no lo dejó. Le había tentado incansablemente, siempre, continuamente, hasta que se caiga totalmente. Vamos a ver, Jueces capítulo 16, versículo 6. Jueces capítulo 16, versículo 6. Capítulo 16, versículo 6. Ahí sale la historia entre Sansón y Dalila. Dalila pedía a Sansón que le contara el secreto de su fuerza. Sí, yo voy a leer. Y Dalila dio a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Decía, Sansón, yo te amo mucho. Enséñame tu secreto. De verdad, un hombre que está con una mujer que le ama mucho, si esa mujer le pide tanto, seguramente ya quiera contar, quiera hacer eso, ¿no? Lo que su mujer que pide. Ella pedía tanto, ya Sansón aguantó. Él no ha dicho, no ha contado el secreto de su fuerza. Pero Dalila, ella no abandonó, no se rindió. Continuamente le pedía. Versículo 10, yo voy a leer. Entonces Dalila dio a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues ahora te ruego cómo podrá ser atado. Otra vez Dalila había dicho: tú me has engañado. ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me engañaste? Así pedía otra vez. Ahí también Sansón ya aguantó, soportó. Versículo 13. Yo voy a leer. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues ahora, cómo podrá ser atado. Y hasta ahí también Sansón aguantó, soportó. Versículo 15, ¿eh? Leamos junto. Y ella le dijo: ¿cómo dice? Yo te amo. Cuando tu corazón no está conmigo, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Dalila seguramente lloraba. Con lágrima había pedido a Sansón: yo te amo, pero creo que tú no me amas. De verdad, si la esposa, una mujer con lágrima pide algo, llorando mucho, ya hombre, seguramente ya va a hacer lo que pide, ¿cierto? Que la mujer con la lágrima pedía a Sansón. Finalmente Sansón ya había contado el secreto. Él aguantaba. Igual manera, primeramente, cuando el Satanás nos da tentación, primero así decimos en nuestro corazón: mínimo esta cosa yo no voy a hacer. Mínimo esta cosa no voy a cometer pecado. Por ejemplo, mínimo domingo voy a ir a la iglesia. Voy entre semana, voy a faltar. Pero mínimo domingo yo voy a ir a la iglesia. Mínimo, ya yo voy a participar, no voy a participar en la reunión. Y domingo voy a ir porque estoy ocupado. Pero mínimo no voy a tomar alcohol. O mínimo no voy a andar con otras mujeres. Mínimo no voy a andar con los chicos. O sea, primeramente uno piensa así: mínimo esta cosa no voy a hacer. Pero el Satanás infatigablemente da tentación. Como Dalila incansablemente había pedido a Sansón. Satanás nos da tentación infatigablemente. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que nos caigamos en la tentación. Dalila, ¿cuántas veces había pedido a Sansón? ¿Cuántas veces había rogado? Si vemos la Biblia, podemos decir que entremos 3 o 4 veces, pero no era así. Aquí sale exactamente cuántas veces Dalila había pedido a Sansón que contara el secreto. Vamos a ver.
Jueces capítulo 16, versículo 16. Leamos junto. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Aquí sale exactamente cuántas veces. Uno lee parte arriba, puede decir que 3 o 4 veces, no está así. ¿Qué dice aquí? Cada día. O sea, cada día, siempre Dalila había pedido, había rogado a Sansón, por favor, yo te amo, enséñame, cuénteme, ¿cuál es el secreto de su fuerza? ¿Qué dice aquí? Su alma fue reducida a mortal angustia. Sansón de verdad tenía mucha angustia. ¿Cómo hago? Si yo digo, seguramente me va a atacar. Si yo digo, seguramente los filisteos van a cortar mi pelo. Si yo digo, significa estoy diciendo que Dios no es mi Señor. ¿Cómo hago? Él sabiendo esto, finalmente había contado, porque cada día, como esposa de Potifar, cada día había tentado a José. Igual manera, Dalila cada día siempre había tentado. Sansón ya sabía, pero él tenía que salir de ahí. Pero él siempre estaba allá. Aunque él sabía que si cuenta, le va a atacar. Él no salió de ese lugar. Siempre estaba allá. A veces esta cosa pasa en nuestra vida. Acercándose Dalila, su pecado. Ya tiene mucha angustia en su alma, en su espíritu. Sabe bien que no tiene que cometer ese pecado. Sabe bien que tiene que alejarse de su Dalila, pero no puede, porque ama tanto a su Dalila. Pone los pies en dos lugares, en la iglesia, en este mundo. Una parte, nazareo, una parte, cristiano, pero otra parte que ama a su Dalila. Cada uno tendrá su Dalila. Sabe bien, si se acerca más a su Dalila, ¿qué va a pasar en su vida cristiana? Pero sabiendo bien, no puede alejarse, porque ya ama tanto. Sansón no puede hacer nada. Él tenía dos corazones. No puedo abandonar mi vida cristiana. Tampoco puedo abandonar a mi mujer, Dalila. ¿Cómo hago? ¿El qué tenía que hacer? Él tenía que dejar Dalila. Él tenía que salir de ese lugar. Pero él se quedó allá. Se quedó allá. Satanás nos da tentación incansablemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos caigamos totalmente. Hasta que tengamos una vida terrible. Una vida totalmente fracasada. Por eso, número 3, podemos saber que si uno recibe, si uno acepta los pecados pequeños, finalmente podría llevar una vida totalmente fracasada, una vida trágica, una vida totalmente caída. Hay que recordar estas cosas. Sansón finalmente había contado el secreto de su poder. Ya. Vinieron los enemigos, raparon los pelos. Al principio, no es que raparon todo el pelo, solamente había, ¿sabe? Cuando Sansón había contado su secreto, vinieron los filisteos, ellos han rapado todo el pelo, no es así. De verdad, el pelo, el caballo de Sansón tenía fuerza, no es así. Vamos a ver. Capítulo 16, versículo 19. Yo voy a leer. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quereas de su cabeza. Solo había sacado 7 pelos. Yo no, pero perdió fuerza. No es que el cabello de Sansón tenía fuerza, sino, ¿qué significa? Cuando él contó su secreto, él ya declaró que ya va a abandonar la fe para el Señor. O sea, ahí perdió la fuerza de Dios. Por eso, finalmente, ya totalmente, finalmente fueron raspados totalmente y él perdió toda la fuerza. Dios
se apartó de la vida de Sansón. Así, el Satanás nos da tentación hasta que Dios se aparta de mi vida totalmente. Hasta ahí, Satanás nos da tentación. Y finalmente mi vida será una vida fracasada. Una vida fracasada. Ya Sansón no estaba con Dios finalmente. Jehová se apartó de él. Vamos a ver. Jueces capítulo 16, versículo 19-20. Leamos junto. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedas de su cabeza. Ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Muy triste yo, ¿no? Él no sabía que Jehová ya había apartado de él. Cuando Sansón fue a Timna, ya Dios aguantó. Cuando Sansón ha visto una mujer de Timna, Dios ya aguantó. Cuando Sansón fue a casa y encontró a Dalila, Dios ya había aguantado. Ya Sansón durmió encima de la rodilla de Dalila. Hasta ahí, Dios ya aguantó, soportó. Pero último, Sansón ya había contado el secreto. ¿De qué significa? Él ya declaró de que él va a abandonar el amor para Dios, la fe para Dios. Finalmente Dios se apartó de Sansón. Los dos ojos fueron sacados y él tenía que girar el gran molino, siendo como animal de filisteos. Su vida se cambió totalmente. Antes era una vida de nazareo, una vida separada, limpia, santa, pero ahora su vida es como una vida de animal, peor que animal. Fueron sacados los dos ojos, con cadena, toda la vida. Tenía que girar, tenía que manejar gran molino, como un animal. Vamos a ver. Pues es capítulo 16, versículo 21. 16, versículo 21. Leamos junto. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que volviese en la cárcel. Un hombre grande, Sansón, como nazareo, finalmente se hizo como animal de filisteos. ¿Esto qué nos enseña? Si uno recibe un pecado pequeño al principio, finalmente podrá llevar una vida bien amarga. Fueron rapados, que perderá el poder de Dios, perderá el poder del Espíritu Santo. Fueron sacados los dos ojos. ¿Qué significa? Podrá perder la vista espiritual. Así que no va a distinguir bien qué la cosa tiene que hacer. ¿En qué tiempo está? Estamos en el fin del mundo, pero no distingue bien. Solamente mira la cosa de este mundo. Y no sabe qué es lo que tiene que hacer. Su familia tiene que ir al infierno. Por donde viene Cristo, pero no distingue bien. Solamente mira su trabajo. Solamente mira su vida de este mundo. No distingue bien. ¿Por qué? Ya fueron sacados los dos ojos. También, como Sansón llevaba molino de día de noche, igual manera, parece que haciendo bien la cosa de este mundo va a salir, va a resolver el problema de este mundo, pero no. Siempre va a haber problema, siempre va a haber preocupación, como Sansón. De día de noche siempre andará con mucha preocupación de este mundo, con mucha angustia, como Sansón, porque ya perdió el poder de Dios, porque ya Dios no opera en la vida de esa persona, porque Jehová ya había apartado. Satanás al principio no está el bien, finalmente no está la cosa amarga, hierba amarga. Vamos a ver, Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, versículo 3-4. Proverbios capítulo 5, versículo 3-4.
Leamos junto. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el no, agudo como espada de dos filos. Primero, el pecado. Sí, parece, se ve interesante, dulce. Cuando uno comete pecado al principio, se siente bien, ¿no? Feliz, dulce, pero finalmente ese pecado que nos trae una cosa amarga. La vida se cambia como una vida amarga. Capítulo 6, versículo 25-26. Capítulo 6, Proverbios capítulo 6, versículo 25-26. Yo voy a leer. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Primero, no tiene que codiciar su hermosura del pecado. 26, leamos juntos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Por una mujer de ramera, el Satanás, el pecado, que el hombre es reducido a un bocado de pan. Su vida será como un bocado de pan. Un bocado de pan, una cosa no tiene valor, ¿sí o no? Un bocado de pan, ya podrían votar fácilmente. Así será su vida, una vida inútil, una vida draica, una vida totalmente no tiene valor. Somos santos por la sangre. Dios nos ha formado para que sea la área de amor de Dios. Tenemos una vida estimada ante los ojos de Dios. Dios nos estima tanto, pero por lo que se acerca Satanás, finalmente tendrá una vida totalmente caída. Dios está observando a los cristianos. Yo veo que especialmente a los jóvenes. ¿Por qué? A los jóvenes Dios puede utilizar preciosamente, largo tiempo. Si uno tiene 50 años, 30 años, ahí recibe la salvación. Ya no tiene mucho tiempo para vivir, ¿cierto? Ya, perdón, ¿no? Pero jóvenes, tiene 20 años, 15 años, 25 años. Si uno recibe la salvación, Dios lo utilizará largamente, muy preciosamente. Dios está observando a todos nosotros. Al mismo tiempo, Satanás también nos está observando. Podemos ser usados por Dios o podemos ser utensilio de Satanás. Podemos ser utensilio de Dios o utensilio de Satanás. Tenemos que ser utensilio de Dios. Todos saben, 2 Timoteo sale utensilio en la casa, de oro, de plata, de barro, de madera. Señor, ¿qué tipo de utensilio usará? Utensilio limpio. Aunque sea de oro, uno tiene rango alto en este mundo. Tiene mucha inteligencia, muy inteligente, guapo, ¿no? Canta bien. Pero si es sucio, nunca será usado, nunca será usado. Eh, Vamos a buscar este versículo entonces. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Capítulo 2, versículo 22. 20, 21 habla sobre utensilio, limpio, ¿sí o no? Y 22, aquí sale, ¿de qué manera podemos mantener un utensilio limpio? 22, leamos junto, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Para que seamos limpios, para que seamos utensilio limpio, aquí sale dos cosas. Sale un mandamiento. Dios está hablando fuertemente. ¿Qué dice? Primero, huye. Hay que huir. Hay que huir. Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué sale? Sigue. Dos cosas. Huir y seguir. Huir y seguir. Porque Sansón se ha caído finalmente. Porque Sansón había fracasado. Porque él tenía una vida fracasada. Porque él se quedaba.
en el lugar donde había mucha tentación. Si él podía ir a Timnat, pero cuando había visto una mujer en pie, tenía que salir, él no salió. Él podía ver una ramera, ya ahí salió un deseo carnal, ya puede pasar, pero él tenía que salir de allá, no salió. Cuando él se encontró a Dalila, salía con ella. Cuando ella preguntaba su secreto, él tenía que salir. Él no salió, él se quedaba allá. Ahora, en su vida cristiana, si tiene tentación, tiene que salir, tiene que huir. ¿No? En nuestra vida cristiana siempre viene tentación, hay que salir, especialmente la tentación de sexo opuesto, de mujer, de hombre, tentación de smartphone, teléfono, tentación de canción de este mundo, novela, película. Hay que salir del lugar donde está solo. Hay que huir, tener tiempo solo, porque ahí viene Satanás. Hay que abandonar lo que tiene que abandonar. Uno que de verdad siempre pelea, lucha, seguramente recibirá mucha bendición de Dios, pero escondidamente comete pecado. Escondidamente sale con otro hombre, con otra mujer. Tiene que salir de su Dalila. También hay que seguir. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los que de corazón, ¿qué? Con la iglesia, con los hermanos. Hay que seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Aquí seguir utiliza una palabra como cuando explica que un perro de caza corre para su presa, para su animalito. O sea, de esta manera hay que seguir. ¿No? O sea, fervientemente, ¿no? Fuertemente hay que seguir la cosa correcta, la cosa limpia, con la iglesia. Hay que usar nuestro tiempo en la cosa correcta. Hay que concentrar lo que tenemos que hacer para el Señor. Entonces, puede evitar de la tentación de Satanás. Ustedes, ¿con qué corazón escuchan la palabra? ¿Cómo está leyendo la Biblia? ¿Cómo está memorizando? Hay que escuchar la palabra fervientemente. No solamente uno escucha nomás, sino realmente pensando que Dios me está hablando. ¿No? Cuando lee la Biblia también. ¿No? Cuando uno memoriza también. Fervientemente. De esa manera puede evitar de la tentación de Satanás, como un perro de caza, corriendo a su presa. Así tenemos que hacer la vida cristiana. También, una cosa podemos saber por qué Sansón se ha fracasado. Si uno lee desde capítulo 13 hasta 16 de Jueces, puede saber que Sansón casi nunca había orado. Solo sale 2 veces que él había orado. Cuando él tenía mucha sed en Acore, él ahí había orado. Luego nunca había orado. Cuando él oró, cuando fueron sacados los 2 ojos. Antes de fueron sacados, él si hubiera orado, tal vez habría evitado la tentación de Satanás. Cuando tenga tentación, hay que orar, doblando rodilla. Vamos a ver, Jueces capítulo 16, versículo 28. Aquí sale la oración última de Sansón. Jueces capítulo 16, versículo 28. Jueces capítulo 16, versículo 28. Ya fueron sacados los 2 ojos. Él estaba girando el molino como animal. A él había orado. 28. Le damos junto. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Él así había orado. Fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Y a Dios escuchó la oración y ¿qué había pasado? Capítulo 16, versículo 30.
Yo voy a leer. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Si uno ve versículo 22, ahí sale que el cabello ya crecía mientras giraba molino. Pero, como les dije, no es que cabello tenía la fuerza, sino porque Dios le permitió la fuerza, porque Sansón realmente tenía corazón arrepentido. Así había orado. Te ruego solamente esta vez. Él había pedido dos cosas, ¿no? Dos cosas. 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, una cosa, y fortaleceme, segunda cosa, yo, ¿no? Acuérdate ahora de mí y fortaleceme. Él pidió dos cosas, solo esta vez. ¿Por qué pidió dos cosas? Por su orgullo, ¿no? No vamos a tener malentendimiento, no malentendemos. Tal vez él había recordado su vida pasada, él quería vivir como antes, con mucha fuerza, por eso pidió esta cosa, orando mucho. No es así. Él oró. ¿Para qué? Para morir bien. No para vivir. Él no quiere vivir más. Él no para vivir, sino para morir. Él había orado. Él quería morir bien. Si Dios, esta vez, solo esta vez, si me da fuerza, yo voy a morir bien. Él no oró no para vivir, sino para morir. Fortaleceme esta vez. Él no es que quería vivir con mucha fuerza como antes, sino él quería morir. Dios, yo soy nazareo. Sí, yo soy un hombre separado. Yo recibí mucha gracia de Dios, pero me equivoqué mucho. Tengo mucha vergüenza. Si me muero así, yo de verdad tendré mucha vergüenza. Dios, yo voy a morir bien. Solo esta vez ayúdeme. Yo voy a morir bien. Solo esta vez deme la fuerza. Entonces, yo voy a morir bien para el Señor. Pero finalmente, él había matado muchos filisteos. Otra vez, capítulo 16, versículo 30. Leamos un todo. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Él podía matar muchos filisteos, más que la cantidad que había matado en su vida. ¿Cómo podemos vivir realmente siendo digno de ser hijo de Dios? En el tiempo último, en la última época, ¿cómo podemos vivir bien? Como Sansón había hecho, en el lugar donde estamos, en el tiempo en el cual estamos viviendo. Ya, sí, a veces podemos equivocarnos, podemos caer en la tentación de Satanás, pero ahí hay que decir así, Dios, yo no quiero morir así. Yo no quiero morir así, de verdad, quiero morir bien pagando la gracia que tú me has dado. Solo esta vez me da fuerza, esta vez me salva, yo voy a morir bien. Así tenemos que pensar. Dios escuchó el grito de Sansón, así que él pudo matar muchos enemigos. Si uno ve la vida de Sansón, dirá que Sansón se ha fracasado, pero no podemos decir así. Según la Biblia, Sansón tuvo éxito de su vida cristiana. Claro, él se equivocó bastante, pero él tuvo éxito en su vida cristiana, porque Dios reconoció su vida. Para Dios, él era un hombre de la fe. Dios había visto que Sansón había muerto bien. Él tuvo éxito en su vida cristiana. Por eso su nombre sale en el capítulo de la fe, donde Hebreo capítulo 11. Vamos a ver, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11.
Hebreo capítulo 11, versículo 32. Yo leo. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo de faltaría con tanto de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas. Su nombre está escrito en el capítulo de la fe, Hebreo capítulo 11. Podemos decir que Sansón fracasó, pero ante Dios no era así. Aunque se equivocó tanto, aunque se ha caído en la tentación de Satanás, él finalmente murió bien. Había muerto de la manera correcta, de la manera correcta. ¿Sí? Igual manera, en el lugar donde estamos, en nuestra vida cristiana, a veces podemos cometer error. A veces podemos cometer pecado. No hay ninguno que vivía perfectamente. Todo se había equivocado mínimo una vez. Pero tenemos que saber que igual Dios nos está mirando. Si rogamos a Dios, si oremos a Dios, si de verdad queremos morir para el Señor, entonces Dios esta vez nos va a dar la fuerza y podemos vivir bien para el Señor. Sansón, con lágrima, él se había arrepentido. Solo esta vez. No quiero morir así. Yo tengo vergüenza siendo nazareo. Yo moriré por el Señor, para el Señor. Igual manera, de este corazón vamos a vivir. Cuando uno realmente entrega su vida, realmente quiere morir para el Señor, negando su vida, entonces Dios le va a dar la fuerza. Aunque sea equivocado, le va a dar la oportunidad. Por eso, por el Sansón, podemos aprender estas cosas. Sí. Solo una hora hemos aprendido sobre Sansón. Seguramente cada uno leyendo, meditando Sansón, podrá aprender más cosas. Bueno, hoy día, hasta aquí, con la oración vamos a terminar. Sí. Oremos juntos. Dios Padre, quien tiene mucho amor, te damos gracias. Hoy día sobre Sansón hemos meditado. Sí, como Sansón, podemos saber que en nuestra vida cristiana siempre viene tentación. A veces podemos caernos, pero igual tú nos amas, tú nos estás esperando. Así que primeramente permita tu fuerza para poder salir de del talila. Si cada uno tiene su talila, ayudarle para que pueda salir, pueda evitar de su talila. También, aunque se equivoca, queremos que tú permita tu corazón para que uno de verdad piensa cómo tiene que morir para el Señor. De esa manera podemos llevar una vida exitosa ante tus ojos. Queremos que nuestra vida se registre como una vida de la fe, como la vida de Sansón. Ayuda para que nosotros podamos llevar una vida exitosa con tu palabra. En el nombre de Jesús, quien nos ama, hemos orado. Amén. Sí. Bueno, gracias hermanos. Nos vemos otro día.